Listo. Bueno, vamos a empezar hoy. Seguimos en unidad 6 y nos vamos a ir a la guapa de sockets. ¿Vale? Bien. Vamos con la introducción. Hasta ahora todos los programas que se han realizado se encuentran en la misma computadora, pero ¿es posible realizar consultas a otros equipos? La respuesta es sí. Para ello solo se debe abrir un medio de comunicación entre los equipos que se desean comunicar. Para crear el medio de comunicación se utilizan los sockets. Este concepto de sockets es universal prácticamente en cualquier máquina, en cualquier sistema operativo, lo vamos a encontrar como algo válido, ¿sí? Como algo que todos conocen. Un socket es un canal de comunicación de dos dispositivos a través de la red, ¿vale? El proceso inicia cuando un dispositivo, un cliente, busca conectarse con otro dispositivo servidor. Muy abusados, un dispositivo es servidor generalmente porque siempre está encendido y está esperando conexiones de alguien más, ¿sí? Imagínense el caso de su navegador web, de su Mozilla, de su Edge, ¿sí? De su Chrome. Es un programa que ustedes encienden y comienzan a trabajar y luego lo apagan y se van a descansar o a dormir. Y el otro día lo vuelven a encender y lo vuelven a apagar, ¿sí? No es algo que siempre esté funcionando. Solamente lo utilizan cuando ustedes lo necesitan. Ese es el caso de un cliente cuando estamos hablando de conexiones de red. Y del otro lado está el servidor. El servidor siempre está encendido y siempre está esperando para darnos información, para darnos un servicio, ¿sí? Como puede ser un servidor web. Recuerden que todas las páginas que nosotros visitamos están en algún servidor web, ¿vale? Para la comunicación en la red se debe establecer sobre un puerto en específico. Y cuando la comunicación se haya establecido, los nodos, equipos podrán intercambiar información a través de un flujo de bytes, ¿vale? Vamos a mandar bytes en este caso. Tenemos como objetivo crear un canal de comunicación entre dos nodos de la red, un servidor y un cliente para intercambiar información a través de un flujo de bytes. Bien. Aquí hay un dibujito azul, ¿sí? Sobre sockets. En Java, vamos a hablar ahora en específico de Java. Pueden programar sockets en C, en Java, en Python, en cualquier lenguaje, ¿sí? En Java la clase socket se encuentra definida en el paquete java.net, la cual implementa una parte de la comunicación bidireccional de un programa y otro. Estos sockets pueden comunicarse a través de la red de forma totalmente independiente de la plataforma donde se ejecute. Además, Java.net también posee la clase servers que permite implementar un servidor para estar a la escucha de peticiones de conexiones por parte de los clientes. ¿Ok? Vean, entiendan este dibujito. Del lado izquierdo hay una computadora que es el servidor, ¿sí? Del lado derecho hay dos computadoras, cliente 1 y cliente 2. Pueden ser n número de clientes, ¿sí? Generalmente un servidor está programado para atender a muchos y responderle a todos de manera independiente. La nubecita que está en medio representa Internet o la red, ¿sí? Lo que significa el dibujo es que los clientes hacen peticiones al servidor, ¿sí? Un cliente le pide información al servidor y el servidor le contesta. Muy abusados. Hay otro concepto que es el de puerto, ¿sí? Un puerto es un número para identificar la conexión dentro de una misma computadora. En una misma computadora, ¿sí? En una sola computadora, pueden existir muchos programas conectándose a la red, ¿sí? Entonces, a cada uno de esos programas le vamos a dar un número, le vamos a dar un puerto para poder distinguir hacia qué programa nos queremos conectar de esa computadora. Les repito, la necesidad de que exista el puerto es porque en una misma máquina, en un mismo servidor,
pueden haber muchos programas utilizando la red. Entonces no podemos decir, me voy a conectar a la computadora tal, ¿sí? Tengo que decir, me voy a conectar a la computadora tal en el puerto X, ¿sí? O en el puerto Y. Necesitamos dos cosas, saber qué computadora y saber qué puerto. Ahora, saber qué computadora, eso lo hacemos también con un número. Es el que conocemos como dirección IP, ¿sí? Cada computadora que está conectada a la red se le asigna una dirección y con esa dirección se conecta con las otras computadoras, ¿sí? Es como decir, yo me conecto, soy la computadora 23 y le quiero enviar una petición, le quiero mandar información a la computadora 140. Y computadora 140 responde, dice, aquí va esta información para la computadora 23, que fue quien me la pidió, ¿sí? En la realidad, este número, esta dirección IP no es un número así tan sencillo. Es un conjunto de números separados por puntos. Seguramente los han oído. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay una computadora ahí en la facultad que es la 132.248.59.36, ¿sí? Esos cuatro números juntos son lo que conforman la dirección de esa computadora. Y si me quiero conectar a ella, tengo que utilizar ese número, ¿vale? Y bueno, cada vez que una computadora se conecta con otra, pues intercambian los números para saber quién le está hablando a quién y a dónde se debe responder. Díganme, ¿tienen dudas hasta ahorita con esta descripción que les hice de cómo se conectan las computadoras en la red? No, profesor, no. Todo bien, A ver, profesor. pregunta, ¿qué necesito para conectarme a una computadora? Necesito dos cosas. Un servidor incompleto. Ok, necesito su dirección IP y necesito su puerto, ¿vale? Esta parte de los puertos ya está muy estandarizada y por eso a veces no se menciona, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Cuando su servidor web, o sea, Chrome o el Edge o el Firefox, se conecta a una computadora, ¿sí? La busca por la IP o la busca por su nombre de dominio, ¿sí? El nombre de dominio es un alias, es un nombre fácil de recordar para nosotros humanos, ¿sí? Las computadoras se siguen conectando con el número, pero para nosotros humanos, se inventaron los nombres de dominio, ¿sí? Por ejemplo, www.google.com es un nombre para que nosotros nos lo aprendamos y lo escribamos en la barra de direcciones, ¿sí? En realidad, nuestro navegador web no utiliza ese nombre. Ese va y lo intercambia por una dirección IP, ¿sí? Va a preguntar, ¿cuál es la dirección IP de www.google.com? Una máquina le responde, es la 192.28.13.14 y a esa se conecta, ¿ok? Bueno, y el navegador también ya sabe por default, como es web, son páginas web, sabe que se tiene que conectar al puerto 80, ¿sí? Eso no es algo que ustedes tengan que saber o tengan que aprenderse de memoria, pero así sucede. Y a nosotros ya ni siquiera nos preguntan, ¿no? Ya no nos pregunta a qué puerto. Ya sabe que como es el navegador, se va a conectar al puerto 80. El navegador se puede conectar a cualquier puerto, pero entonces ya nosotros tenemos que decirle a qué puerto nos queremos conectar, ¿sí? Por default lo va a hacer al 80. Muy abusados, estoy hablando del navegador web, ¿vale? Bien, seguimos.
El modelo de comunicaciones más básico entre sockets es vuelve a un servidor y a un cliente. El servidor espera la petición del cliente por un puerto específico. Muy abusados. En el servidor echamos a andar un programa, ¿sí? Como un programa en Java que nosotros hacemos. Lo echamos a andar, lo corremos y empieza a escuchar en un puerto. Necesitamos decirle, oye, ponte a escuchar en un puerto a ver si alguien se conecta, ¿sí? Cuando el cliente realice la petición, o sea, cuando se conecte, el servidor abrirá una conexión y ahí vamos a empezar a transmitir datos. El cliente realiza la petición al servidor por el puerto establecido y de ser aceptada se abre una conexión, ¿ok? Por la que ambos pueden intercambiar información mediante flujos de datos. Vamos a ocupar las clases input stream y output stream, ¿sí? ¿Se acuerdan? Input, entrada, output, salida, stream para mandar bytes, ¿vale? Vean cómo en el dibujito que se está mostrando está el servidor, está el cliente y están cómo se conectan esas clases, esos objetos de ese tipo. El output del servidor al input del cliente y el input del servidor al output del cliente, ¿vale? También se muestra ahí el socket, cómo se conectan los sockets de ambos lados. Vale. Si me dicen por favor y recuerden que también está el chat para preguntas. Seguimos. Rango de puertos IP. Existe una cantidad enorme de puertos disponibles, 65.535 para cada dirección IP. Sin embargo, existen puertos que no se pueden utilizar porque están designados a servicios del sistema, ¿sí? Y nos da una clasificación. En general, cuando ustedes hagan un programa, vamos a tratar de no usar los puertos del 0 al 1023, ¿sí? Ya están reservados para alguna otra aplicación y entonces, si no queremos que nuestro programa choque con algún otro programa porque ocupan el mismo puerto, lo más fácil es que no usemos esos puertos, ¿no? 0 al 1023. Del 1024 hasta el 65.535, pues ya son los que generalmente nosotros podemos ocupar de manera como nosotros queramos, ¿sí? No necesitan utilizar un puerto específico, pueden usar el que ustedes quieran, ¿vale? Cliente en Java, la sintaxis para crear un socket en Java es la siguiente. Fíjense, se declara un objeto de tipo socket, ¿sí? Y hacemos esta conexión. Cliente es igual a new socket y le pasamos la dirección IP o el nombre, ¿sí? O el nombre de dominio, coma y el puerto. O sea, ¿a qué máquina me estoy conectando? ¿En qué puerto de esa máquina? Vean que es aquí donde necesitamos las dos cosas. El cliente se trata de conectar a esa otra máquina por medio del socket. Vamos a poner un try catch para cachar excepciones de conexión. Recuerden, estamos en red, estamos tratando de conectarnos a un servidor, a otra computadora. ¿Qué pasa si se cae la red? ¿Qué pasa si el servidor no está encendido? Pues vamos a tener una excepción, ¿sí? Y bueno, y no significa que esté mal el programa, sino que puede ser que en cierto momento, pues falle la red o falle el servidor, ¿sí? Por eso es importante manejarlo con el try catch. La cadena servidor en el constructor de socket, esta de acá, se refiere al nombre o IP del equipo que va a estar a la espera de conexiones y el puerto al número por donde se estará a la escucha, ¿sí? Dos cosas, servidor, el nombre y el puerto. Ok, eso lo hace el cliente. ¿Qué hace el servidor? Servidor en Java. Para crear un servidor con sockets es necesario crear un socket cliente y un socket servidor. Aquí está la parte del servidor, ¿sí? Bueno,
Creamos una variable, un objeto de tipo socket, ¿sí? Y otro de socket, de servers. Hacemos servidor es igual a new server socket puerto. Ahí ya sabemos en qué máquina estamos, ¿sí? No nos pregunta qué máquina, pues es la misma en donde estamos corriendo el programa. O sea, en esta máquina, ¿en qué puerto voy a estar escuchando? ¿Sí? Yo le pongo el puerto para decirle, ok, voy a empezar a escuchar aquí en este puerto. ¿Sí? Y luego hacemos esta parte de accept. En ese momento ya realmente empezamos a escuchar, empezamos a leer los datos que puedan llegar de la red y aceptar alguna conexión. ¿Vale? Bueno, cada vez que el servidor acepta una petición, se crea un socket nuevo. Puede haber muchos sockets para que él pueda seguir a la escucha de otras solicitudes. Ahora, vamos a hablar de los flujos de entrada que utilizamos a través de esos sockets, ¿sí? Recuerden, el socket nos da la conexión entre las dos máquinas. Pero ahora vamos a hablar de cómo mandamos los datos. Las clases printStream y DataOutputStream permiten crear flujos de salida para enviar información. Ambas clases permiten escribir cualquier tipo de dato primitivo en forma de flujos de bytes. Vamos a utilizar las clases que nos van a permitir escribir cadenas, enteros, chars, ¿sí? Floats, pero como bytes, para que del otro lado los podamos leer. Cerrar flujos y conexiones. Al final del programa es necesario cerrar los flujos de datos, igual que con los archivos, ¿sí? Recuerden, muchas veces hasta que se cierra un archivo es cuando realmente se guardan los datos. Lo mismo puede pasar aquí, ¿sí? Cuando cerramos la conexión, nos aseguramos de que se envíe toda la información que esté por ahí pendiente de enviarse. Al final del programa es necesario cerrar todos los flujos de datos, tanto de entrada como de salida, así como los sockets. Muy usados. Se cierran los flujos de entrada y también se cierran los sockets. Primero se deben cerrar los flujos de datos para que toda la información llegue a los nodos. Y al final se debe cerrar el canal de comunicación, el socket o los sockets. ¿Sí? Hay un ejemplo. Este ejemplo consta de dos programas, el programa server y el programa client. El programa server crea un servidor que está en la escucha por la dirección IP de la máquina donde se ejecute por el puerto 542 en este caso. Este servidor acepta un máximo de 5 clientes. Cuando ejecutes este programa debes hacerlo desde una terminal exclusiva para el server, ya que el programa va a quedar en la escucha de los clientes, los cuales deben conectarse desde otra terminal. Si cierras la terminal del servidor, ninguno de ellos podrá conectarse. Como nosotros estamos usando NetBeans, lo podemos hacer al mismo tiempo desde NetBeans, ¿sí? Estando en el NetBeans podemos correr los dos programas al mismo tiempo. Vamos a ver este. Este es el servidor, ¿vale? Acá en la pantalla del NetBeans, si quieren pásense a la pantalla del NetBeans. Ya tengo aquí el código, ¿sí? La voy a copiar y la voy a poner en el chat. Bueno, dice que es demasiado texto. Voy a partirlo en dos. Vamos a ponerlo hasta aquí. Qué barbaridad. Dice que es muy grande. A ver, les voy a mandar el archivo. Es el del server.
Ya les mandé el archivito, ¿sí? Por favor, hagan un proyecto y échenlo a andar con ese código. Y ahorita vemos cómo funciona, ¿sí? Yo voy a cerrar esta parte de aquí y lo voy a correr para que vean qué pasa. Yo le cambié al puerto 5433 porque en mi computadora ya hay otro programa corriendo que utiliza el puerto 5432 que traía el ejemplo, ¿sí? Es es una base de datos que se llama Postgres. Yo la tengo instalada en mi computadora y está escuchando en ese puerto. Cuando yo corrí mi programa, me dijo que no podía, me mandó una excepción, porque el puerto ya estaba siendo usado, ¿sí? No puedo hacer que dos programas se escuchen en el mismo puerto. ¿Cómo lo soluciono? Le cambié a otro puerto, ¿sí? Me fui al 5433. Con eso ya se solucionó el problema, ¿sí? Vean cómo está la salida del programa. Dice, escuchando por el puerto 5433, ¿sí? Por favor, díganme cuando ya logren hacer eso. Vamos a dar unos minutos. A ver, ¿quién me dice? A ver, ya corrimos aquí el servidor y se quedó está escuchando en el puerto 5433, ¿sí? Luego corrimos el cliente y entonces el cliente ya terminó de correr. Y acá abajo en la salida del servidor apareció, gracias por aceptarme, ¿sí? Aquí en el servidor ya tenemos identificado dónde pone escuchando en el puerto 5433, conexión del cliente 0 y cliente 0 dice, ¿de dónde surge la cadena? Gracias por aceptarme. A ver, ayúdenme a entender, ¿de dónde sale? ¿Alguien sabe? Del cliente, dicen del cliente. Pues sí, este método read UTF está leyendo del cliente, ¿sí? Entonces en el otro programa, en algún lugar, seguramente dice, gracias por aceptarme. Voy a ir al código del cliente, ¿sí? Y vean, aquí está, gracias por aceptarme, ¿sí? Y vean la salida del cliente, ¿sí? Dice, bienvenido cliente 0, ¿ok? Bienvenido cliente 0. Vean en el servidor, bienvenido cliente 0. En el write UTF, ¿sí? Eso es lo que el servidor le escribió al cliente. Acá en el cliente apareció la cadena que me mandó el otro programa, ¿sí? Y luego este programa a su write hace un write UTF, gracias por aceptarme. Y esa cadena apareció en el otro programa, ¿sí? Acá en el server, donde dice, gracias por aceptar, ¿vale? Vamos a ver el código del cliente. Es muy parecido. Ahora, tenemos dos constantes, una que se llama server y otra que se llama port. Server vale localhost, ¿sí? Esa es una cadena que ustedes van a poder ocupar en cualquier programa para referirse a su misma máquina, ¿sí?
Cuando ustedes se conecten a localhost, se están conectando a su propia máquina. Y dice que va a ocupar el puerto 5433. ¿Ok? Vamos al try catch, donde está lo importante, ¿sí? Vean, se crea el nuevo socket, pero le digo a qué servidor, en qué puerto, ¿sí? Aquí sí le tengo que decir a qué servidor. Tal vez me estoy conectando a mi misma máquina, pero también puede ser que me esté conectando a otra máquina. Es necesario poner a qué servidor me estoy conectando. Creo la variable para leer input stream y creo la otra variable dis para poder usar data input stream, ¿sí? Recuerden que el objetivo de usar el data input stream es que podamos mandar valores de enteros, de flotantes, etc. Ahora sí, imprimimos en pantalla lo que nos dé el método read UTF, ¿sí? Utilizamos la variable dis, el objeto dis, para leer del socket, ¿sí? Lo que sea que nos mande el servidor, ahí lo vamos a poner en la pantalla. Ahí nos ponemos a esperar a que el servidor nos conteste y lo que nos mande lo ponemos en la pantalla. Luego creamos la variable 2 para poder escribir con el output string y es de tipo data output string, ¿sí? Y lo que hacemos con esa variable es utilizar el método writeUTF y le ponemos gracias por aceptar, ¿vale? Vean, el cliente es muy sencillo, simplemente hace la conexión, lee, escribe y termina, ¿sí? Desconecta los dos streams de entrada y de salida y desconecta la conexión, cierra el socket. Ahí termina el programa, ¿ok? El servidor todavía no termina, va a volver a hacer eso otras 5 veces, ¿sí? Voy a volver a correr el cliente de Java, a ver si se conecta. Sí se conectó, fíjense que ya me dijo, bienvenido cliente 1, me había dicho cliente 0, ¿sí? Y ya terminó de correr. Voy a volver a correr el cliente. Bienvenido cliente 2, ¿sí? Lo voy a volver a correr. Bienvenido cliente 3, ¿sí? El cliente está corriendo y termina, corriendo y termina. Voy a ver la salida del servidor, ¿sí? Vean, el servidor sigue esperando conexiones. Y ya pasamos por el cliente 0, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Todavía va a aceptar otro y entonces ya va a terminar. Vean cómo el trabajo que hace el servidor es un poquito diferente. Es aceptar conexiones y empezar a atender a los que se conectaron y de nuevo ponerse a esperar a escuchar a alguien más, ¿sí? Ese es su trabajo y del cliente, pues simplemente enviar y recibir la información. A ver, dígame si se le entiende y qué dudas tienen. Es bien importante que le entiendan a para poder armar el programa del chat, ¿sí? Que ustedes puedan hacer lo que quieran. A ver, voy a poner pausa otra vez. A ver, ayúdenme. Vamos a ir al servidor. Ayúdenme a modificar el programa, ¿sí? Ayúdenme a mandarle alguna cadena, a escribirle algo al cliente y que el cliente se lo regrese al servidor. ¿Cómo le hacemos?
A ver, ¿qué se imaginan? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde le modifico? ¿Incluye? Les pregunto otra vez, ¿en dónde se obtiene lo que me está mandando el servidor? A ver, Brandon mandó una idea, pero está bien, pero respóndanme primero. ¿En dónde aquí se está obteniendo lo que el servidor manda? El servidor está mandando un mensaje al cliente. Aquí en este código del cliente, ¿en dónde estoy leyendo eso? En la línea 20. Ok. En la línea 20. No, no es en la línea 20. En la línea 20 todavía estamos preparando el objeto dis para que esté listo para leer, pero todavía no estamos leyendo. ¿En dónde es? En la 21, ¿sí? En la 21. En la línea 21 es donde ya estamos leyendo lo que envía el servidor, ¿vale? ¿Con qué método? ¿Con qué método estamos leyendo lo que viene del servidor? Estoy leyendo las respuestas del chat, ¿eh? Read UTF, muy bien. Con eso leemos, ¿vale? Bien, vamos a separarlo. Voy a poner esta línea, la voy a partir en dos, ¿sí? Vamos a ver qué nos regresa read UTF. Supongo que debería ser una cadena. String respuesta es igual a, y voy a copiar esto, a ver si funciona. Ok, parece que sí. Ok. Y luego voy a imprimir en pantalla respuesta. ¿Sí? Vean que simplemente partí en dos la instrucción. Vamos a ver si sigue funcionando. A ver, voy a volver a correr el servidor para que esté escuchando. Ahí está, ya está escuchando. Y me voy a ir al cliente y lo voy a correr una vez. Debería hacer lo mismo. Dice bienvenido cliente cero, ¿sí? Y voy a ver en el servidor, escuchando en el puerto, conexión de cliente. El cliente cero dice, ok, no dice nada el cliente cero. Ujú. Ahorita vemos por qué. Ah, es porque le borré el comentario de aquí, ¿sí? Pero ya está. Ya dividí esta línea de aquí, la línea 24, la dividí en dos partes. ¿Qué me permite hacer eso? ¿Por qué la dividí en dos?
A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué la dividí en dos? Hasta les estoy ayudando en el código. ¿Quién me dice? A ver, vamos a preguntarle a alguien. A ver, Osvaldo, ¿usted sabe? Osvaldo Flores. Es que, a ver, Ajá. Es que casi no se le oye. O bueno, no se le entiende. ¿me podría repetir la pregunta para analizarlo, ¿no? Ajá, por qué dividí en dos la instrucción? Ahorita la que está en la línea 24 la dividí en dos. Lo que está en la línea 22 y en la línea 23. ¿Eso qué me va a permitir hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? En la línea 27. Ujú. No se trata de tener la línea, digo, sí, la línea de bienvenida, ¿La línea de qué? bueno, es que no sé si, o sea, si bueno, se está tratando como imprimir la línea de bienvenida o concatenar. A ver, ¿se acuerda? ¿Qué les pedí? ¿Qué es lo que quiero hacer en el programa? ¿Se acuerdan? Que el servidor regrese el mensaje. Que el servidor regrese lo que el cliente le mandó, Sí, ¿no? O, ¿o no? bueno, ¿Quién escribe sí, bueno, es que lo que yo tenía idea era primero? ¿Quién escribe primero, el servidor o el cliente? el cliente, Vean su código. ¿Quién escribe primero, el servidor o el cliente? el servidor, El servidor, ¿sí? El servidor escribe primero, ¿sí? Entonces, lo que el servidor le mande al cliente, ahora quiero que el cliente se lo mande de regreso al servidor, ¿vale? Y para eso hice esta división de aquí, de la línea 22 y 23. ¿Por qué? ¿Qué me va a permitir hacer eso? Acá en la línea 27. Y como dice Diego, Frida, ajá, es como leer y reescribir solamente, ¿no? Sí, para que devuelva exactamente lo mismo, sí. ¿Dónde se guardó lo que me mandó el servidor? ¿Dónde lo guardamos? En En, respuesta.
Ya lo guardé ahí, ¿sí? Ya está guardado en esa cadena. Yo simplemente lo puse en la pantalla, ¿sí? Pero como lo dividí en dos, pues además de salir en la pantalla, pues ya se quedó guardado en respuesta. Y si se quedó guardado en respuesta, pues lo puedo mandar de regreso, ¿sí? En el write pongo respuesta, ¿ok? A ver, lo voy a correr. El server sigue corriendo, ¿sí? Pero ahora voy a mandar el cliente. Ok. Bienvenido cliente 1. Vamos a ver acá. Vean, hace rato, como habíamos borrado la variable, la primera dice cliente 0 dice nada, ¿sí? Y ahora dice cliente 1 dice bienvenido cliente 1, ¿sí? Lo que nosotros mandamos es lo que regresó, ¿vale? Muy bien, a ver, espero que se haya entendido eso. A ver, vamos a hacer otra modificación. Aquí el server me está mandando al cliente esto, ¿sí? Bienvenido cliente 1. ¿Cómo le hago para que el servidor le mande al cliente algo que yo escriba en el teclado? Quiero escribir algo en el teclado y que eso se le mande al cliente 1. ¿Cómo le hago? Ya saben hacerlo ustedes, ¿verdad? Tendríamos que atrapar lo que se teclea en alguna variable y luego esa variable enviársela al socket, enviarla por el socket. ¿Ok? A ver, voy a detener el servidor. ¿Qué hago aquí? Ya no le quiero mandar bienvenido cliente más clientes. Quiero enviarle algo que yo escriba en el teclado. ¿Qué hago? A ver, piénsenle, busquen su código. ¿Cómo se hace para capturar algo que escribimos en el teclado? De hecho, una cadena, ¿sí? No nada más un número o una palabra, una cadena. A ver, búsquenlo en sus ejemplos. ¿En dónde hicimos eso? ¿Se acuerdan? A ver, un par de minutos para buscar. A ver, vamos a poner el código de Brandon. Dice que creo un escáner. SC es igual a new scanner y lo conecto con system.in. Vale. Claro, me dice que necesito importar scanner. Listo. Y luego string texto es igual a sc.next. Ok. Ya leí algo, ¿sí? Y ahora en el write UTF voy a mandar texto. Los voy a dejar aquí puntitos. Listo. ¿Será?
A ver, lo voy a correr. Bien, no marcó error. Está escuchando en el puerto 5433. Ok. Vamos al cliente. Ujú. Lo voy a correr. Vean que no acaba el cliente, ¿sí? ¿Por qué no acaba? ¿Por qué no se detiene? Porque está esperando. ¿Qué está esperando? Que el servidor le escriba algo, ¿sí? Vamos al servidor. Aquí el servidor seguramente está esperando que yo escriba algo. Voy a ponerle hola y le voy a dar enter, ¿sí? Dice cliente 0, dice hola. Voy a ver en el cliente llegó a la cadena hola. Lo logramos, ¿sí? Lo que yo escribí acá en el servidor se envió al cliente y luego el cliente lo mandó de regreso al servidor. Cliente 0 dice hola. ¿Ok? Bueno, y el cliente pues ya terminó, ¿sí? Aquí donde dice finish. Ya terminó de correr el cliente. El servidor pues sigue funcionando. ¿Ok? Jóvenes, ¿dudas? ¿Dudas, dudas? Bien. Este es el primer paso para poder construir el chat, ¿sí? Aprender a conectar dos o más máquinas, uno como servidor y otros clientes. Tenemos que programar el servidor y también tenemos que programar el cliente, ¿sí? El cliente se va a poder repetir muchas veces, se van a poder conectar muchos programas, el mismo, ¿sí? Con muchas instancias de ese programa a un solo servidor. Y el servidor se va a encargar de estar distribuyendo los mensajes. Ese va a ser su trabajo. ¿Ok? Este es el primer paso. Aprender a usar sockets y a enviar información de un programa a otro. El segundo paso es aprender cómo funcionan los hilos, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta parte y les voy a compartir el Moodle, ¿sí? La unidad 6, ¿vale? Tenemos aquí la guapa de sockets. Viene una actividad, ¿sí? Por favor, quiero que hagan la actividad. Tiene que ver con los sockets, precisamente. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer para mañana es entrar a la unidad 7 y leer la parte que viene de hilos, ¿sí? Necesito que lean los hilos para que en clase mañana revisemos la guapa de hilos, ¿ok? De lo que se trata en hilos es de hacer que la computadora haga más de un trabajo a la vez, ¿sí? Que se puedan ejecutar varias cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Necesitamos estar haciendo que nuestro servidor atienda a muchas operaciones al mismo tiempo, ¿sí? Que haga una cosa mientras sigue escuchando, mientras sigue haciendo otras cosas, ¿vale? Entonces, aprendemos a hacer eso y ya nos aventamos a hacer nuestro proyecto de la unidad 8, ¿ok? Por favor, léanse los PDFs que vienen de la unidad 7 y con eso continuamos, ¿vale? A ver, díganme si tienen dudas. Por favor, no los vi
que respondieran casi nada en la parte de sockets, ¿sí? Necesito que lo revisen de nuevo y que si no le entienden, por favor me escriban en el Discord o pregúntenle a sus compañeros. Pero de verdad, traten de entender ese pedacito de código. Es muy pequeñito, pero es bien importante para aprender cómo funciona todo lo de Internet, ¿sí? No está pesado, no está pesado, es nuevo. Es un tema nuevo, pero es bien importante, ¿sí? Para que ustedes aprendan a programar lo que sea en Internet, para que puedan transmitir cualquier tipo de información, ¿vale? Bueno, los Profe, veo mañana. disculpe, ¿Sí? la actividad entonces, la última que tenemos que entregar, ¿hasta cuándo tenemos? Es la de la unidad 6, Sí, la de es la de actividad 1, inicio de sesión, ¿sí? profe. Hasta el jueves, por favor. Es muy pequeñito. ¿Hasta cuándo? ¿Vale? Jueves. Ah, ok, ok. Gracias, profe. Y por favor, denle una revisada a sus otras calificaciones, ¿sí? Para que si tienen una calificación baja, por favor la suban, ¿sí? Recuerden que ya todo eso va al promedio. Esta semana yo termino de calificar lo que nos falta, ¿vale? Nos vemos mañana. Gracias. No tenga nada, ¿verdad? Hasta el jueves, la actividad que está pendiente. Hasta el jueves. Perfecto. Gracias, buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego, gracias.